Sí. Ahora sí se puede. Y ahora ya estoy grabando. Ya está Y grabando. ahora está Nisa, pero no están los demás, dijo profe Manuel que se les fue la señal. Y no sé qué pasó con señor Adriana y señor Irma. Sí, no se han conectado. O le hace sufrir a uno, Mau. De veras que ya tengo trauma. Cuando regrese voy a tener que ir al psicólogo. Por Como que me ha dejado la pandemia del internet. Los daños y perjuicios que causa. Y siempre le ha fallado, ¿verdad? Sí, se fue. A ver qué pasó. No, me decía que el anfitrión está en otra reunión. De plano está celebrando su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Mau. Dios te bendiga. Gracias. Estás un millón de años más. Muchas gracias, señorito. Muy amable. Estás viejo, Mau. Ya estoy viejo. Y pienso, señor, que en este caso, no sé quién está entrando, pero Sara Desplera. A emitir todo. Ya se están uniendo los demás. Entonces, profe Manuel no tiene señal, ¿verdad? Él dijo que no tiene señal, que se fue la señal, no sé a qué se debe. Y Okay. Solo falta Paquita. falta Paquita y señor Adriana. Sí, señor Adriana, ya está. Ahí está. Entonces, voy a enviarle que ingrese porque quizás no comprendía. Ahí está, ya está ingresando Paquita. ¿Ya ingresó? Ah, bueno. Solo somos los 6, ¿verdad? Sí, porque profe Manuel no tiene señal. Ya. Le dije que me avise qué pasa, pero a ver qué. Entonces seguimos. Mejor sigamos y como Okay. se va a grabar, se puede, él lo puede ver luego. Ok, está bien. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con el siguiente punto, que es la presentación de PowerPoint. Entonces vamos a iniciar. ¿Sí pueden ver aquí la presentación? No. Se ve, profe. Ah, ok. Sí, se ve. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, vamos a seguir hablando sobre la evaluación. Aquí nosotros tenemos como punto clave que, como les había dicho anteriormente, el proceso de la evaluación formativa es continua y ocurre dentro de la enseñanza y el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, esa es la clave aquí. Y vamos también basándonos en la búsqueda e interpretación de evidencia acerca del logro de los estudiantes respecto a qué? A nuestra meta, ¿verdad? Porque todo va a ir enfocado a nuestra meta. Entonces, aquí vamos con esto. Luego también aquí nos dice que nos permite o permite que el docente pueda identificar dónde se encuentran los aprendices, ¿verdad? Nos ayuda a nosotros a identificar dónde se encuentran los niños.
Conocer qué dificultades se enfrentan en su proceso de aprendizaje y determinar qué es lo que sigue y hacia dónde deben dirigirse para cerrar la brecha entre el conocimiento actual, o sea, el conocimiento que tiene, y las metas que estamos esperando que alcancen. Entonces ahí lo que decía señor Irma hace un momento, que cómo vamos a hacerle eso de la brecha, es eso. O sea, el conocimiento del estudiante actual y cómo lo alcanzamos con la meta, ¿sí, verdad? La meta que nos hemos propuesto para el día de hoy en nuestra clase. ¿Y cuál es el mejor modo de llegar hasta ahí? ¿Y cómo se logra eso? A través de la retroalimentación constante también, como maestros y estudiantes. Entonces, las preguntas claves para orientar la toma de decisiones en los momentos de esta evaluación son los siguientes, que ya hace un momento les había explicado. ¿Hacia dónde vamos? Aquí nos dice que es la estancia en que el profesor y los estudiantes definen y comparten una meta de aprendizaje, ya sea de conocimientos, habilidades, actitudes o valores, que los estudiantes deben desarrollar, estableciendo qué van a aprender al final de la clase. Entonces, la meta la establecemos nosotros como maestros y las vamos a compartir con nuestros estudiantes. ¿Y qué incluye nuestra meta? Pues puede ser conocimientos, o puede ser habilidades, pueden ser actitudes o valores, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted va a trabajar el día de hoy como maestro en su clase. Además, dice, clarifican los criterios del logro, ¿verdad? Lo que nos va a permitir alcanzar la meta. Las pautas que vamos a tomar en cuenta para poder evaluar y alcanzar la meta. Definiendo, dice, la evidencia que el profesor y los estudiantes usarán para determinar cómo están progresando hasta alcanzar la meta y qué elementos deben considerar para llegar a esta, ¿verdad? Ahora, el siguiente es ¿dónde estamos? Y aquí nos dice que es la estancia en que se recolecta la información sobre el aprendizaje para establecer en qué nivel respecto de la meta compartida se encuentran los alumnos en su proceso de aprendizaje. Entonces aquí vamos a recolectar nosotros la información y vamos a establecer en qué nivel están los estudiantes, ¿verdad? Con respecto a su proceso de aprendizaje. También dice que se debe interpretar la evidencia para identificar la brecha de aprendizaje entre la meta y lo que los estudiantes saben y son capaces de hacer respecto a esta. ¿Sí? Entonces aquí vamos a interpretar, como les dije hace un momento también, y vamos a identificar entre el aprendizaje que ya tiene el estudiante y la meta, ¿verdad? Para ver si le estamos alcanzando o no. Y la tercera pregunta clave es ¿cómo seguimos avanzando? Y aquí dice, se definen qué acciones son necesarias realizar para que los estudiantes logren la meta. Para esto, el docente retroalimenta a los estudiantes para que puedan avanzar en el aprendizaje y realiza un análisis y reflexión de las evidencias para adaptar la enseñanza, ¿sí? Para adaptarnos nosotros como maestros y poder hacer modificaciones. Y responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, proporcionando los apoyos necesarios para lograr el nuevo aprendizaje, lo que queremos alcanzar en nuestra meta. Ahora, aquí vamos a ver la diferencia entre la evaluación sumativa. Por ejemplo, aquí la evaluación sumativa dice que valora los resultados de aprendizaje y por lo tanto los procedimientos e instrumentos utilizados se deben proporcionar información significativa sobre lo que los estudiantes han aprendido para poder determinar si han adquirido las competencias basadas en competencias. En este caso, pues ya conocemos nosotros lo que es la evaluación sumativa, ¿verdad? Y el punto clave de la evaluación sumativa es que nosotros adquirimos notas, ¿sí? Evaluando lo cognitivo, los conocimientos. La evaluación sumativa se trata de establecer balances fiables de los resultados obtenidos al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pone el acento en la recogida de información y en la elaboración de instrumentos que posibiliten medidas fiables de los conocimientos a evaluar. Es lo que les hablaba. Ahora, las técnicas de evaluación formativa dice que son las actividades específicas
que el docente llevará a cabo para obtener información de los aprendizajes a evaluar. Entonces, aquí en la evaluación formativa se basa en actividades, ¿verdad? Actividades significativas que nos van a ayudar a obtener resultados y poder interpretar los resultados para poder ver cómo están los estudiantes con su aprendizaje. Y se refiere a la pregunta, ¿cómo vamos a evaluar? Vamos a clasificar. Podemos utilizar esto que tenemos aquí, por ejemplo, la observación, ¿verdad? Que evalúa, dice, el proceso de aprendizaje en el momento que se produce. Podemos utilizar esta técnica, ¿verdad? La observación. Muchos la conocemos y podemos, como decía don Carlos, que podemos observar y también podemos tener nuestros instrumentos, ¿verdad? Nuestra hoja de observación para saber qué es lo que queremos observar y qué es lo que esperamos a través de esa observación. También dice desempeño del alumno, aquella que requiere que el alumno demuestre su aprendizaje en una determinada situación. Como se supone que alcanzamos la meta, alcanzamos el aprendizaje, aquí vamos a poner en práctica al estudiante para ver cómo él aplica lo que aprendió en una situación, ¿verdad? Y análisis del desempeño, evidencias relevantes del logro de los aprendizajes esperados. Entonces aquí vamos a tener las evidencias más relevantes de lo que se alcanzó con los estudiantes respecto a sus aprendizajes. Y interrogatorio dice, valora la comprensión, apropiación, interpretación de contenidos o asignaturas. ¿Verdad? Aquí nos enfocamos en cómo estaba el contenido y cómo fue que lo pudimos estructurar para que los niños lo pudieran alcanzar. Ahora vamos a ver las actividades formativas. Algunas de las actividades como sugerencias están los diálogos, las conversaciones abiertas, debates, trabajos de investigación, informes. ¿Y cuáles son los informes? Son aquellos que, por ejemplo, dejamos a un estudiante realizar un pequeño proyecto y que él nos haga un pequeño informe donde, por ejemplo, digamos qué utilizó para su proyecto, con qué fin lo hizo, qué es lo que está representando, qué es lo que está aprendiendo, ¿verdad? No un informe así como que muy generalizado tampoco, porque como son niños, ¿verdad? Exposiciones, hexágonos, que son estaciones de aprendizaje, ¿verdad? Y que lo podemos utilizar como para evaluar. Juegos pedagógicos, porque sabemos que dentro de los juegos pedagógicos está, por ejemplo, la lotería, juegos de memoria, sopa de letras, crucigramas, todo eso son juegos pedagógicos, ¿verdad? Que también se pueden utilizar. Entonces, esas son algunas de las sugerencias nada más. Ahora, finalizamos con esta pequeña explicación. De las presentes, ¿alguien tiene alguna duda? Porque ahorita vamos a pasar a los ejemplos. No, solo, profe, ¿será que después nos puede compartir su presentación? Sí, claro. Por favor. Sí, claro, no hay pena. Señor Irma, yo ya envié esta presentación al grupo la semana pasada. Es la misma, no es diferente. No, ahí está el video, está como el mapa para seguir el aprendizaje y está esta presentación. Entonces, para decirle a señor Paquita también que ella lo pueda leer y ella lo pueda analizar. Y si luego tiene dudas, pues también ella ya puede, o las dudas que ustedes tengan mejor, las pueden escribir también para que podamos apoyar de alguna manera a resolver las dudas. Si hay dudas. Siga, profe. Bueno, señor, gracias. Sí, si tienen alguna duda, pregunten. Como decía don Carlos, si no callen para siempre. Señor Nisa, para ver si señor Paquita tiene dudas. No, señor, dice que está bien, que ya vio el documento también y estamos aquí explicando. Solo si puedes hablar un poco más despacio, Mau, porque vas tipo rápido y furioso y ella no había practicado señas, entonces eso es cruel. Okay, pero vamos bien, sí está entendiendo. Ok. Bueno, vamos a pasar con los ejemplos.
Aquí tengo una herramienta que yo encontré y se los voy a compartir, que eso no se las he compartido, es una guía de cómo poder también aplicar esta modalidad de evaluación. Vamos a utilizarla ahorita. Bueno. Esta es una guía práctica y ejemplos de evaluación formativa. Vamos a agrandarlo un poquito para ver si pueden verlo bien. ¿Pueden ver ahí? Sí vemos, profe. Ok. Bueno. Aquí está una pequeña introducción de la guía y nos esclarecen bien las 3 preguntas claves que les había mencionado anteriormente dentro del ciclo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo podemos seguir avanzando? Y aquí nos pusieron algunos ejemplos de lo que quieren alcanzar a través de esta guía. Y por ejemplo aquí, ¿hacia dónde vamos? Ya dijimos que es nuestra meta, ¿verdad? Que queremos compartir con cada uno de ustedes. Por ejemplo, aquí dice, el objetivo es que puedas fortalecer tus prácticas de esta guía de evaluación formativa, utilizando estrategias y herramientas propias de este enfoque de evaluación. Esta es nuestra meta. Miren, ya estamos aplicándola. Esa es la meta. Y ahora vamos a ver dónde estamos. A través de esta guía podrás comprender mediante ejemplos concretos cómo se desarrolla la evaluación formativa en el aula. Conocer estrategias prácticas para utilizar en la sala de clases. Seguimos con el tercero que dice cómo podemos seguir avanzando. Y aquí nos dan esta pauta, dice, escoge alguna de las estrategias utilizadas en este enfoque de evaluación, utilízala en una clase y analiza sus beneficios y desafíos. Al final de estos ejemplos que vamos a tener aquí, vamos a tener un reto para nosotros mismos, ¿verdad? Pero va a ser también hasta que regresemos con los niños, porque ahorita no se puede. Pero también van a tener que llenar algunas cositas aquí, entonces vamos a ir poquito a poquito. Aquí pues nos dan 2 modalidades, para trabajar individualmente y para trabajar grupalmente. Bueno, aquí nos dan el ejemplo 1, ¿verdad? El tema es suma de fracciones. Ese es nuestro tema. Y aquí están las 3 preguntas claves. Ya que sabemos, dice la evaluación formativa, busca responder a 3 preguntas centrales. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo podemos seguir avanzando? Voy a leer el ejemplo, ¿sí? Y ustedes pueden leer ahí también y escucharme. Dice, analiza el ejemplo determinado, cuáles de estas preguntas se responden en él y subrayando en el texto cómo se resuelve. Dice, un profesor de matemática decide hacer una prueba de nota para saber si los estudiantes pueden sumar fracciones con distinto denominador. Después de contestarla, les pide que saquen sus tarjetas A, B, C, D. Este es un material que el maestro ya les ha dado a sus estudiantes, ya lo conocen, y es como, son tarjetitas donde ya tienen las respuestas del problema que están resolviendo, por ejemplo, en el pizarrón, ¿sí? Entonces ya se han familiarizado los niños con eso. Y dice aquí, para corregirla y que levanten la tarjeta con la alternativa que marcaron. Al ver las tarjetas, el profesor se da cuenta de que muchos de sus estudiantes marcaron la alternativa B, que es un distractor. Esta respuesta da cuenta de que probablemente muchos de ellos igualaron denominadores, pero no amplificaron el numerador antes de sumar. Ahora, dice, el profesor hace un cuadrado en la pizarra y escribe mi error favorito. Entonces vemos aquí cómo él va
pasó a la pizarra y él escribió mi error favorito. Para poder, dice, resolver el ejercicio incorrectamente. Entonces vino el profesor, pasó a su pizarra, escribió mi error favorito. Y resolvió el ejercicio de manera incorrecta. No de la manera correcta, de manera incorrecta. Llegando, dice, al resultado que han marcado varios de sus alumnos. La respuesta incorrecta que habían marcado casi la mayoría de los estudiantes. Luego dice, saca un palito con el nombre. Aquí está otra estrategia, otra actividad, otro material que él tiene. Él saca un palito, digamos un palito como este, con el nombre, dice, de uno de sus estudiantes. En este caso, por ejemplo, puse mi propio nombre, Mauricio, solo que está al revés. ¿Verdad? Porque a veces nosotros queremos preguntar a los niños y ellos no quieren responder, entonces, bueno, aquí tenemos nuestros palitos con nuestros nombres, saco solo el palito y ya, sé a quién preguntar. Y dice, palito con el nombre de uno y pregunta al estudiante, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver este ejercicio? Luego pregunta a otro alumno, ¿hice esto correctamente en este ejemplo? Así, los alumnos llegan a identificar en qué paso estuvo el error y lo resuelven correctamente. Además, después de este análisis, varios alumnos corrigen otras respuestas, pues se dan cuenta que olvidaron amplificar los numeradores. Entonces, aquí está un ejemplo claro. Y ahora, ustedes díganme, este ejemplo, ¿a qué respuesta está respondiendo aquí? ¿Está respondiendo hacia dónde vamos? ¿Está respondiendo hacia dónde estamos? ¿O está respondiendo a cómo podemos seguir avanzando? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien? Señor Irma, señor Adriana, no sé quiénes más están ahí. Pienso que la 2, ¿no? ¿Dónde estamos? Muy bien, señor. Sí. Estamos viendo aquí que está respondiendo a la pregunta ¿dónde estamos? ¿Por qué? Porque él hizo una prueba sin nota. Esa fue su actividad, ¿verdad? Y recolectó información. E interpretó la información también a través de las tarjetas ABCD, que es uno de los materiales que él ya tenía, ¿verdad? Y a través de eso él se dio cuenta de que muchos habían cometido un error, que habían caído en un error. Entonces él vino y ¿cómo les puedo decir? Se replanteó su manera de poder aclarar las dudas. Entonces él vino y escribió en su pizarra mi error favorito, hizo la operación de manera incorrecta, con tal de que después él preguntara a sus alumnos de que si eso estaba correcto, de qué es lo que se tenía que hacer primero, y juntamente con sus estudiantes pudieran establecer la respuesta correcta. Entonces, ¿a qué pregunta está respondiendo? Es ¿en dónde estamos? ¿Verdad? Y parte de cómo podemos seguir avanzando. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo esta parte? Pulgares arriba. Sí, sí, sí. Ok. Es interesante, ya aplicándolo, es muy interesante. Y entonces, aquí están las estrategias que utilizaron. Aquí aparecen, miren, tarjetas A, B, C, D, que son unas tarjetitas que se le da a los estudiantes con las respuestas, por ejemplo, de algún problema. En este caso fue un problema matemático, puede ser de algún otro tema de ciencias, de lenguaje, ¿verdad? De sociales, cualquier otra área. Mi error favorito fue otra de las estrategias que él utilizó para llegar a la respuesta correcta con el apoyo de los estudiantes. Él aquí no dio el resultado ya correcto, sino que simplemente ya, como les digo, ya les dio, en este caso no les dio la respuesta, sino que con ayuda de los estudiantes logró encontrar la respuesta. Y los palitos con nombre, para no perder tiempo en ver quién quiere participar y quién no. Entonces aquí es de manera al Team Marín, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Pero ya saca para que alguien participe. Entonces esas fueron las estrategias que se utilizaron. Ahora vamos a ver
esta otra parte. Vamos a analizar, porque ya vimos el tema, ¿verdad? Y ahorita vamos a analizar. Ejemplo 1, es el mismo ejemplo que habíamos visto. Vamos a ver el análisis. ¿Hacia dónde vamos? Dice. En este ejercicio la meta es que los estudiantes aprendan a sumar fracciones con distinto denominador. Y esta meta ya lo debimos de haber establecido nosotros y debimos de haberles compartido a los estudiantes, ¿verdad? Ustedes pueden elaborar sus metas como desean, en un papelito o en alguna figura, en alguna forma, y se los pueden compartir a sus estudiantes. Yo lo trabajé así el año pasado. Al inicio de mi clase siempre daba mi meta para el tema de hoy. Y siempre se los repartía a mis estudiantes y de una vez ellos lo pegaban en su cuaderno y luego juntamente todos leíamos la meta, ¿verdad? Y era muy bonito. Y dice aquí, sigamos leyendo, dice, el profesor promueve que los alumnos comprendan qué implica una correcta resolución, modelándoles paso a paso el procedimiento a seguir, de modo que entiendan qué se espera, qué deben hacer y puedan evaluar como lo han hecho, ¿verdad? Aquí también estamos viendo de cómo el profesor hace de que el estudiante busque sus propias alternativas para resolver un problema. No se le está facilitando todo también. ¿Dónde estamos? Dice, el profesor recoge intencionadamente evidencia de los aprendizajes de todos sus alumnos utilizando las tarjetas A, B, C, D. Estas les permiten hacerse una idea general de cuántos alumnos respondieron correctamente y cuáles son las opciones que los confundieron, identificando el error principal y las posibles causas de este. Entonces, mire, estamos respondiendo a dónde estamos. Y ahora en el tercero dice, ¿cómo podemos seguir avanzando? El profesor retroalimenta el desempeño de los estudiantes otorgándoles a ellos el rol central en la detección y corrección de los errores. El docente va guiando y organiza las ideas en un procedimiento que sirve para evaluar todas sus respuestas. Al hacerlo en base a la selección aleatoria, palitos con nombre, lo que les había dicho, y promueve que todos participen y no solo aquellos que levantan la mano, porque eso pasa mucho en los salones de clases, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una pregunta, los niños, la mayoría que ya sabemos que siempre participan, levantan la mano, y los que a veces no tienen miedo a hablar o son tímidos, no levantan la mano y no dan sus opiniones y se quedan con las dudas, ¿verdad? Entonces, esto es una buena estrategia para que todos participen. Y promueve, dice, que todos participen y no solo aquellos que levanten la mano o dominan mejor el contenido. Es un claro ejemplo. Porque a veces en el salón de clases, solo los niños, por ejemplo, que ya comprendieron, siempre levantan la mano, levantan la mano, levantan la mano. Pero aquellos que no lo hacen. Ya sea por timidez, ya sea porque tiene un poquito de miedo de que se avergüencen de él o que se burlen de él porque no haya comprendido algo. Entonces, este es el ejemplo. ¿Vamos comprendiendo esta parte? ¿Aló? Sí, si tienen Hola, Mau. alguna pregunta, señor Nisa, señor Irma, Adriana, es el momento también para poder dar sus preguntas. Todo esto también, profe Mauricio, iría dentro de su planificación. Sí, en este caso usted, como uno planifica el inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces, todo esto son parte de las actividades que nosotros vamos a estar haciendo para poder evaluar y obtener resultados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi inicio yo digo, inicio, compartir la meta con los estudiantes del tema de hoy. Desarrollo, explicación del tema y luego la actividad que, por ejemplo, diga una actividad donde yo voy a hacer que el estudiante responda a las preguntas que yo tenga, en cuenta con mis indicadores de logro. Explico mi actividad y tengo en cuenta estas tres fases, estas tres preguntas claves. También, profe Mauricio, ellos van de su indicador de logro, ellos van a sacar su meta. O no, pues no precisamente
En este caso se establece primero la meta y de la meta van a obtener sus indicadores, sus criterios de indicadores, sus criterios de logro, perdón. Que sí tienen que tener indicadores, por ejemplo, criterios de indicadores para este. Ajá, por ejemplo, mi meta es que conozcan, por ejemplo, la célula animal. Y dentro de mis criterios de logro va a estar, por ejemplo, identificación de la diferencia entre la célula animal y vegetal, por ejemplo. O puede decir, comprensión de las funciones de los orgánulos de la célula animal, ¿verdad? Entonces, todo esto son los criterios de logro que me van a ayudar a alcanzar mi meta. Porque yo quiero que conozcan la célula, pero ¿qué quiero que conozcan de la célula? Entonces yo establezco mis criterios de logro. Los criterios de logro depende de ellos, 2, 3, 4. Pienso que no Sí. muchos. No, no. En este caso depende del maestro y su tema, ¿verdad? Y lo que él quiere alcanzar en su meta. Pueden ser 2 o 3. ¿Alguna duda de parte de ustedes? No. No. Solo tenemos 7 minutos. Sí, es solo para algunas preguntas o dudas. Igual yo les puedo compartir este material, es muy bueno. Y aquí hay otro ejemplo 2, hay otro ejemplo 3. Y después de esto hay un ejercicio para ustedes. Maldad, Mauricio. Para ver si puedo explicar. No sé si del segundo ejemplo o del ejercicio, mejor para que les compartan, porque los minutos van avanzando. Sí. Bueno. Vamos a, aquí hay otro ejemplo que es el 2, ¿verdad? Que lo van a poder ver ustedes. Y hasta aquí abajo vamos a encontrar un ejercicio que me gustó y que nos va a ayudar a nosotros a poder practicar. Entonces, por ejemplo, aquí mire, aquí está el cierre, dice, y mi práctica está llamada ahí. Dice, te invitamos a incorporar alguna de las estrategias revisadas en tu práctica. Para ello puedes seguir los siguientes pasos. Número 1, piensa formativamente. Escoge una clase que vayas a realizar y completa el siguiente cuadro. Entonces, vamos a escoger una clase que vamos a, por ejemplo, dar, o lo vamos a explicar, y vamos a completar el cuadro que está aquí, que ustedes pueden ver, aquí. Aquí está la pregunta hacia dónde vamos, y aquí vamos a escribir, por ejemplo, respondiendo a lo que dice aquí. ¿Qué quieres que aprendan tus estudiantes en la clase? ¿Qué desempeños te indicarán que lo han aprendido? ¿Cómo puedes explicarle a tus estudiantes? Entonces yo aquí voy a escribir, por ejemplo, mi meta. ¿Y cómo la voy a compartir, por ejemplo? ¿Dónde estamos? Aquí está también la explicación. En el momento de la clase evaluarás si los estudiantes están comprendiendo. ¿Qué aprendizajes específicos evaluarás? ¿Cómo recogerás la evidencia? Y aquí yo voy a escribir, por ejemplo, ¿cómo voy a lograr eso? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Qué actividad voy a utilizar? ¿Qué aprendizajes voy a obtener? ¿Y cómo voy a recoger la evidencia? En este tercero es cómo seguimos avanzando. Y aquí vamos a escribir nosotros qué dificultades pueden que presenten nuestros estudiantes y cómo nosotros vamos a apoyarles a ellos a poder superarlas, ¿verdad? Eliminando la deficiencia existente. Entonces aquí como que vamos a planificar una clase formativa. Vamos a aplicar lo que hablé el día de hoy. Luego, dice, escoge una estrategia. Selecciona alguna de las estrategias que te presentamos en la guía que puede ser de utilidad para realizar lo que describiste en alguno de los cuadros anteriores. Y aquí les dan algunas de estas estrategias. Claro que tal vez no todos conocemos, pero por ejemplo aquí está ticket de salida. Y esto está explicado también en el ejemplo 2. Y las paletas con nombre que ya les expliqué. Las tarjetas ABDC, que lo pueden manejar ustedes como deseen. Mi error favorito, ¿verdad? Cómo hacer que yo haga el proceso erróneamente y que mis estudiantes puedan determinar cuál es el error a través de mi error. Y clarificar criterios de logro. Entonces vamos a escoger una de esas estrategias. Ustedes pueden leer también otra estrategia, ¿verdad? De cómo poder
hacer que su actividad sea más práctica e interactiva. Entonces ustedes también pueden poner otra ahí, no precisamente esas. Entonces aquí preparar, dice, el uso de las estrategias. ¿Cómo puede ayudar a tus estudiantes a que comprendan y usen correctamente las estrategias? Entonces aquí yo voy a explicar mi estrategia y cómo voy a hacer que el estudiante lo pueda comprender. Y utiliza reflexivamente, que es el número 4. Después de aplicar la estrategia, pregúntate, ¿qué cambios generó en los estudiantes y qué beneficios o desafíos tienen para tu práctica? En este caso, esta última podríamos responderla si ya tuviéramos a nuestros estudiantes, pero como no las tenemos, ya no los tenemos y entonces esto creo que no vamos a poder responderlo ya. Pero lo que sí me interesa saber es esta parte del 1, 2 y 3. Algo corto, algo sencillo para ver también si han comprendido bien o no. ¿Verdad? Entonces, ¿están de acuerdo? No. Más o menos, pero va pues. No, mentira, no, está bien. Así hoy tenemos para practicar. Solo porque es tu día de cumpleaños te vamos a decir que sí. Claro, gracias. No, y eso yo pienso que tal vez lo van a poder entregar hasta dentro de 8 días. Sí, hasta dentro de 8 días y yo pienso que vamos a iniciar con un modelo de una clase de lo que aprendimos. ¿Cómo vamos a iniciar? Sí, tendríamos que ver quién, porque no creo que nos dé tiempo todos, sino que... Vamos a hacerlo con los palitos y vamos a ver qué cae. Estaría bien. Para ver, pues a mí me interesa que ese niño Paquita lo haya entendido. Yo no quisiera como decir, que ya sea la primera. Dice que sí, y iba a ser el punto 1, 2 y 3. Sí. Okay. Ella quisiera ser nuestra primera. Yo pienso que sí podría ser, tal vez le podía decir. Le voy a preguntar. O si no, sueño que sea con esa técnica de los palitos y a ver a quién le sale. Haga técnica de palitos, profe Mauricio, pues. Sí, está bien, con gusto. Para que ella no piense que es ella, que solo a ella le estamos dando que ella lo haga. Ok, está bien. Técnica, pero queda 1 minuto. Sí, entonces así quedamos. Pero mejor que cada quien se prepare y ya hasta ese día se saca el palito. Sí, sí, o sea, cada uno va a hacer su modelo y a ese día solo saca el palito para ver quién es el que va a ejemplificar su modelo. Bueno, de acuerdo. Aquí quedamos entonces ahí con profe Manuel igual para que él pueda tener la información y preparar su clase al igual que profe Francisco. Sí, y cualquier cosa me pueden preguntar. Ya que bueno, ese documento ahí nos lo comparte porque esto sí no está en el... No, eso no está ahí. No está. No, esa era muy personal. Ahí, perdón. Pero se lo voy a compartir. Ahora va a ser personal de todos. Sí, va a ser personal de todos. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero hayan reforzado algo. Y gracias. Gracias. Bendiciones a todos.